el corazón de 1640, el puerto de Veracruz era una herida abierta, un lugar donde la riqueza del Nuevo Mundo se pudría bajo un sol inclemente. El aire, denso y casi líquido por la humedad, transportaba una sinfonía pestilente. El hedor a pescado descompuesto en los muelles, el incienso dulzón que escapaba de las iglesias y el miasma de la enfermedad que se aferraba a cada pared. En medio de este caos orgánico, el estudio del doctor Alonso de Cabrera era una anomalía, un bastión de orden casi profano. Sus instrumentos de latón y acero, importados de Europa, descansaban sobre paños de terciopelo, pulcros y expectantes. Cada frasco de vidrio estaba etiquetado con una caligrafía impecable. En este santuario de la ciencia, el doctor guardaba con calma su maletín de cuero, el metal de sus herramientas emitiendo un clic frío y preciso que cortaba el pesado silencio. Era el sonido de la certeza en una ciudad ahogada por la duda y el miedo. La calma del estudio se vio interrumpida por la llegada frenética de un sirviente, con el rostro pálido por el pánico. La fiebre había reclamado al hijo de un acaudalado comerciante, un niño cuya fortuna no podía comprarle una defensa contra el azote invisible que diezmaba Veracruz. El doctor Cabrera fue conducido a través de calles lodosas hasta una opulenta casona, donde la impotencia se manifestaba en forma de rezos susurrados y llantos contenidos. La habitación del niño era un horno. El aire estaba viciado por el olor agrio del sudor febril y las hierbas inútiles que ardían en un rincón. El pequeño se retorcía sobre sábanas de lino empapadas, su respiración un estertor superficial, sus ojos vidriosos y perdidos en el delirio. Ante la desesperación de la familia, el semblante del doctor permanecía como una máscara de serenidad profesional, un ancla en medio de la tormenta de dolor que los consumía a todos. Con una mano firme y un tacto sorprendentemente gentil, el doctor Cabrera procedió a su examen. Sus dedos exploraron la frente ardiente del niño. Sus ojos evaluaron la progresión de la enfermedad con una mirada analítica, desprovista de emoción aparente. Se dirigió a los padres. Su voz un murmullo bajo y tranquilizador que prometía no una cura milagrosa, sino algo más tangible y, en ese momento, más deseado. «No puedo prometer que viva», afirmó con una honestidad brutal pero solemne, «pero les aseguro que aliviaré su sufrimiento. Le daré paz». Para los padres, destrozados por la visión de la agonía de su hijo, esa promesa era un bálsamo, una forma de absolución. Asintieron en silencio, depositando su fe no en Dios, sino en la ciencia metódica y las manos seguras de aquel hombre. La promesa de paz era un evangelio más poderoso que cualquier oración en ese infierno. El doctor solicitó quedarse a solas con su paciente, un protocolo que nadie se atrevió a cuestionar. La familia esperó afuera, escuchando el silencio que reemplazó a los quejidos, un silencio pesado y antinatural. Más tarde esa misma noche, una calma definitiva se instaló en la habitación. El niño había muerto. Sin embargo, su muerte no fue como las otras que la ciudad presenciaba a diario. No hubo una lucha final, ni un estertor agónico, ni el rostro contorsionado por el dolor. El pequeño yacía en su lecho como si estuviera dormido, sus facciones relajadas, una expresión de serenidad casi beatífica grabada en su rostro pálido. La fiebre que lo había consumido se había extinguido, y con ella, la vida. La habitación estaba fría y quieta. El sufrimiento había sido purgado de una manera tan completa que resultaba profundamente inquietante. Era una muerte demasiado perfecta, una obra de arte macabra. A la mañana siguiente, cuando el doctor Cabrera acudió a presentar sus respetos, no fue recibido con reproches, sino con una gratitud sobrecogedora. La madre del niño, con los ojos hinchados por el llanto, pero con una extraña paz en su voz, tomó la mano del médico. «Gracias, doctor», susurró. «Usted le ha dado el descanso que nuestras plegarias no pudieron». El padre asintió, su dolor mitigado por el recuerdo de la tranquila partida de su hijo. La noticia se extendió por los círculos de la élite de Veracruz. El doctor Cabrera no siempre podía salvar la vida, pero poseía una habilidad casi divina para garantizar una muerte digna, un rápido final para la agonía. En una ciudad donde la muerte era un espectáculo grotesco y prolongado,
Su reputación creció, no como la de un sanador, sino como la de un ángel compasivo que guiaba a las almas fuera de su tormento terrenal con una eficacia inaudita. Saltamos casi 4 siglos hacia adelante, al Veracruz de nuestros días, donde una vez se alzó la clínica y el hogar del doctor Alonso de Cabrera. Ahora solo quedan ruinas. Los muros de piedra, carcomidos por la sal y la humedad, son devorados lentamente por una vegetación agresiva. El techo se ha derrumbado, dejando que la luz del sol ilumine un suelo cubierto de escombros y olvido. Este lugar, conocido por los locales como la Casa del Doctor Misericordioso, es hoy un punto de encuentro para curiosos y amantes de lo paranormal. Se susurran historias sobre los fantasmas que habitan entre sus muros, espíritus que no gritan ni se lamentan, sino que vagan en un silencio plácido, eternamente agradecidos por la paz que les fue concedida. Las ruinas no son un monumento al horror, sino un testamento ambiguo a un legado de compasión y muerte. La leyenda del Dr. Cabrera es un eco que perdura hasta hoy, una pregunta susurrada por el viento que azota la costa de Veracruz. Y ya que estas historias viajan en el tiempo y el espacio, desafiando las fronteras, nos gustaría saber desde qué ciudad y en qué hora exacta te unes a nosotros en esta investigación de los archivos prohibidos. Deja tu marca en los comentarios. Registra tu presencia en nuestro viaje a las sombras del pasado. Con tu testimonio asegurado, es hora de regresar a aquel año de 1640. Debemos enfocar nuestra atención en la llegada de un nuevo personaje a este escenario de fervor y enfermedad, y descubrir juntos cómo apareció la primera grieta en la fachada impecable de un hombre considerado un santo por unos y, quizás, un monstruo por otros. Fue en este ambiente cargado de fatalismo que desembarcó Fray Mateo, un joven franciscano recién llegado de España. Su rostro, aún imberbe y pálido por la travesía, contrastaba con los curtidos y sudorosos semblantes de los veracruzanos. Traía consigo el fervor intacto de los claustros castellanos, una fe estructurada y una visión del mundo donde la voluntad de Dios era un guión inmutable, aunque a menudo cruel. Su misión era simple y sombría: administrar la extrema unción, ser el último consuelo para las almas que partían en masa. Sin embargo, nada en su formación teológica lo había preparado para la escala industrial de la muerte en Veracruz, una ciudad que parecía un purgatorio terrenal donde la vida se evaporaba con la misma facilidad que el rocío bajo el sol implacable. El joven fraile se sintió inmediatamente abrumado, un soldado espiritual en un campo de batalla donde el enemigo era invisible y omnipresente. En sus primeras semanas, Fray Mateo fue presentado a las figuras clave de la ciudad, y ninguna le causó una impresión tan profunda como el doctor Alonso de Cabrera. El médico era la encarnación de la razón y el progreso en un mar de superstición. Mientras otros recurrían a sangrías indiscriminadas y rezos desesperados, Cabrera operaba con una calma metódica que bordeaba lo sublime. Fray Mateo lo observó durante el pico de un brote de fiebre amarilla, viendo al doctor moverse entre los moribundos sin vacilación, su maletín de instrumentos europeos un arsenal de esperanza contra la desesperación. Inicialmente, el fraile sintió una admiración sincera. Veía en Cabrera a otro tipo de sacerdote, uno que atendía el templo del cuerpo con la misma devoción con la que él atendía el alma. Era un hombre de ciencia, sí, pero su incansable dedicación parecía un acto de piedad en sí mismo, un faro de luz en la noche más oscura. El fraile fue testigo directo del trabajo del doctor. Lo acompañó a las humildes viviendas de los pobres y a las ornamentadas alcobas de los ricos. En cada caso, el proceder de Cabrera era idéntico: un examen rápido pero exhaustivo, una evaluación serena y una promesa. No prometía curas, sino alivio. Su presencia parecía calmar no solo al paciente, sino a toda la habitación. El caos febril se atenuaba. La histeria de los familiares se convertía en una aceptación resignada. Fray Mateo quedó impresionado por esta eficiencia, por esta capacidad de imponer orden en medio del sufrimiento más abyecto. Le parecía que el doctor poseía un don especial, una autoridad sobre el dolor que rayaba en lo milagroso. En una ciudad acostumbrada a las agonías prolongadas,
La rapidez con la que los pacientes de Cabrera encontraban su final era vista como una bendición, una intervención casi divina que acortaba la tortura de la enfermedad. Sin embargo, a medida que Fray Mateo continuaba con su lúgubre tarea de guiar almas, comenzó a percibir un patrón, una disonancia sutil pero persistente en la obra del doctor. Los pacientes que Cabrera atendía personalmente en sus fases terminales, aquellos a los que visitaba en privado para administrar su medicina especial, morían de una forma extrañamente uniforme. No había estertores, no había convulsiones, no había esa lucha desesperada del cuerpo por aferrarse a un último hálito de vida. Simplemente se apagaban, se dormían en una paz absoluta. Al principio, Fray Mateo lo atribuyó a la pericia del médico, un genio para mitigar el dolor. Pero la regularidad del suceso empezó a inquietarlo. Era una regularidad antinatural, una coreografía de la muerte demasiado perfecta. La mano de Dios, en su experiencia, era caprichosa y violenta. La mano del doctor, en cambio, era precisa, predecible y definitiva. La atmósfera en las habitaciones tras la partida del doctor se convirtió en una fuente de creciente perturbación para el fraile. El aire, antes cargado con los sonidos de la agonía, quedaba sumido en un silencio profundo, casi absoluto. Era un silencio que no se sentía como paz, sino como ausencia, un vacío. Fray Mateo, al llegar para administrar los últimos sacramentos, a menudo encontraba que ya era tarde, y el cuerpo yacía en una quietud que le helaba la sangre. Era la quietud de una muñeca de cera, no la de un ser humano que acababa de librar la batalla final. Esta paz perfecta, que las familias recibían con gratitud, comenzó a parecerle al fraile una profanación. El sufrimiento, por terrible que fuera, era parte del tránsito sagrado, una prueba final del alma. La erradicación total y sistemática de ese sufrimiento se sentía como una interferencia, una edición humana en el texto divino de la vida y la muerte. El punto de inflexión en la percepción de Fray Mateo llegó en el catre de un marinero anónimo, un hombre cuyo cuerpo estaba siendo devorado por la viruela. El fraile se arrodilló para escuchar su confesión. Pero el hombre, con los ojos desorbitados por una emoción que Mateo no pudo identificar, solo tenía ojos para la puerta por la que el doctor Cabrera acababa de salir. Con un hilo de voz apenas audible, el marinero acercó sus labios agrietados al oído del fraile. «El doctor», susurró, y su cuerpo se estremeció. «El doctor trae la paz». Pero en sus ojos no había ni una pizca del alivio que esas palabras sugerían. Lo que Fray Mateo vio en aquellas pupilas dilatadas fue terror, un terror puro, primario y absoluto. Fue una contradicción devastadora, una frase de gratitud pronunciada con el tono de una sentencia de muerte. En ese instante, la admiración del fraile se hizo añicos, reemplazada por una sospecha fría y aterradora. A partir de ese momento, cada muerte pacífica se convirtió en una acusación silenciosa. La filosofía de Fray Mateo, arraigada en la soberanía de Dios, chocaba frontalmente con la práctica del doctor. ¿Quién era Alonso de Cabrera para decidir cuándo debía cesar el sufrimiento? ¿Era su ciencia un instrumento de Dios o una herramienta de arrogancia? La fe del fraile le enseñaba que el momento exacto de la muerte era un misterio sagrado, un dominio exclusivo de la divinidad. La eficiencia del doctor no parecía una colaboración con ese plan divino, sino una usurpación. Estaba editando el final de la historia de cada paciente, imponiendo un punto final donde quizás solo debía haber una coma. La idea comenzó a gestarse en su mente como una herejía, que el doctor Cabrera no estaba facilitando la muerte, sino que la estaba dispensando. Estaba jugando a ser Dios, y su aparente piedad era la máscara de un poder terrible. La sospecha llevó a Fray Mateo a observar al doctor con nuevos ojos, buscando cualquier anomalía que pudiera dar sentido al terror del marinero. Su atención se desvió de la clínica y las habitaciones de los enfermos hacia la vida privada de Cabrera, específicamente hacia su residencia. Detrás de la casa, el doctor mantenía un jardín botánico, un espacio tan meticulosamente ordenado como su estudio. Era un oasis de verdor y vida en medio de la pestilente ciudad. Pero incluso allí había algo extraño. Entre las hileras de hierbas medicinales comunes, manzanilla, ruda, valeriana,
Una sección del jardín estaba dedicada casi con exclusividad a una sola especie. Era una planta que el fraile nunca había visto, de hojas oscuras y lustrosas, y pequeñas flores de un pálido color púrpura, casi fantasmagórico. El doctor la atendía con una devoción singular, un cuidado casi ritual que no prodigaba a ninguna otra. Fray Mateo observó desde la distancia cómo Cabrera cuidaba de aquellas plantas. Lo hacía en privado, generalmente al amanecer o al atardecer, cuando creía que nadie lo veía. Sus movimientos eran los de un alquimista, no los de un jardinero. Medía, podaba y recolectaba partes de la planta con la misma precisión con la que manejaba sus instrumentos quirúrgicos. La planta en sí era de una belleza inquietante. Sus flores, aunque delicadas, parecían contener una promesa de letargo, y sus hojas, de un verde tan profundo que era casi negro, parecían absorber la luz a su alrededor. No había nada inherentemente maligno en ella, pero la obsesión del doctor la teñía de un aura siniestra. Para Fray Mateo, aquel rincón del jardín se convirtió en el epicentro de sus sospechas, un santuario secreto donde la ciencia de la vida y la ciencia de la muerte parecían converger de una manera profana. La imagen del marinero aterrorizado, el eco del silencio antinatural en las habitaciones de los muertos y la visión del doctor atendiendo su jardín secreto se fusionaron en la mente de Fray Mateo. Las piezas de este rompecabezas macabro aún no encajaban del todo, pero el dibujo que comenzaban a formar era monstruoso. El joven fraile comprendió que no podía seguir siendo un espectador pasivo, un mero administrador de ritos para los muertos que Cabrera dejaba a su paso. La gratitud de las familias ya no le parecía una bendición, sino el fruto de un engaño nefasto. Impulsado por una convicción que era a la vez teológica y visceral, Fray Mateo tomó una decisión. Debía descubrir la verdad detrás de la paz que ofrecía el doctor Cabrera, aunque esa verdad fuera más aterradora que la propia enfermedad. Su misión ya no era solo salvar almas, sino también desmascarar al ángel, el punto de quiebre, el momento en que la sospecha latente se solidificó en una certeza aterradora. Llegó con el caso de Elena, la hija de un modesto artesano. A diferencia de tantos otros, la joven no padecía una enfermedad terminal. Había sido abatida por una fiebre severa, pero tras semanas de cuidados, su juventud y fortaleza parecían estar ganando la batalla. La ictericia en su piel comenzaba a remitir, el delirio había cesado y había empezado a tomar caldos con un apetito incipiente. El propio doctor Cabrera, en una de sus visitas, había declarado con su característica sobriedad que la muchacha se estaba recuperando bien, una frase que resonó en el pequeño hogar como una campana de victoria. La esperanza, una mercancía tan escasa en Veracruz, florecía en aquella humilde habitación, iluminando los rostros de su familia y, sobre todo, el de su prometido, un joven y robusto carpintero de navíos llamado Martín. Martín era un hombre de realidades tangibles, de madera, clavos y alquitrán. Su mundo estaba definido por la lógica de la construcción y la fuerza del mar. El amor que sentía por Elena era igual de sólido. Una promesa de futuro, una casa por construir, una vida por compartir. La noticia de su recuperación lo había llenado de un alivio tan profundo que casi había llorado. Algo impensable para un hombre de su temple. Pasaba cada hora libre a su lado, hablándole de sus planes, de la cuna que ya estaba diseñando en su mente. La enfermedad de Elena había sido una tormenta inesperada, y su mejoría era el sol que finalmente rompía entre las nubes. Confiaba en la ciencia del doctor Cabrera, porque sus resultados eran visibles. El color volvía a las mejillas de Elena, su sonrisa, aunque débil, había regresado. Para Martín, la pesadilla estaba a punto de terminar. Entonces, el doctor Cabrera realizó una última visita. Llegó al atardecer, su figura alta y delgada recortada contra el cielo anaranjado. Anunció que venía a administrar una dosis final de un astónico reconstituyente para asegurar que la fiebre no regresara. Su calma era, como siempre, absoluta, su maletín un objeto de poder silencioso. Elena, sentada en la cama y apoyada en unos almohadones, parecía cansada pero lúcida. Martín observó la escena con gratitud.
viendo al doctor como el arquitecto de su felicidad restaurada. Cabrera le pidió amablemente que los dejara a solas unos minutos, un procedimiento estándar para que el paciente pudiera estar tranquilo. Martín asintió sin dudar. Le dio un beso en la frente a Elena y salió de la habitación, cerrando la puerta con una sensación de paz y gratitud hacia el hombre que había salvado a su prometida. Fue más tarde, mucho más tarde, cuando el horror se había consumado, que Martín reconstruyó esos últimos momentos en su mente, atormentado por los detalles que había ignorado. Le confesaría a Fray Mateo, con la voz rota, que Elena no parecía tranquila. Al ver la jeringuilla que el doctor preparaba, una expresión extraña, una sombra de inquietud, había cruzado su rostro. Dijo que le tenía miedo a su medicina especial, susurró Martín, las palabras saliendo como fragmentos de vidrio. Yo pensé que era solo el temor natural a las agujas, a los remedios amargos. Le dije que fuera valiente, que era por su bien. Esa memoria, la de haberla animado a aceptar lo que temía, se convirtió en un clavo candente en la conciencia del carpintero. La había entregado, sin saberlo, a su verdugo, convencido de que la estaba guiando hacia la salvación. Tras la partida del doctor, Martín esperó un tiempo prudencial antes de volver a entrar en la habitación. El silencio que emanaba del cuarto era diferente al silencio de la convalecencia. Era un silencio absoluto, pesado, como el que se encuentra en las profundidades del océano. Al abrir la puerta, el corazón se le detuvo. Elena yacía reclinada sobre los almohadones, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto del techo. Una expresión de paz total, idéntica a la del hijo del comerciante y a la de tantos otros, se había apoderado de sus facciones. No había señales de lucha, ni de dolor. Simplemente, la vida se había extinguido, como una vela apagada por un soplo suave e invisible. Estaba muerta. La mujer que horas antes se recuperaba, la promesa de su futuro, ahora era una estatua de cera fría en una habitación silenciosa. La devastación de Martín fue un océano negro y violento, pero su dolor no era el dolor resignado de quienes pierden a un ser querido por la enfermedad. El suyo estaba contaminado por la incredulidad y una furia helada que comenzaba a formarse en las profundidades de su ser. Como carpintero, entendía las tensiones, las fracturas, los puntos de quiebre, y la muerte de Elena era una fractura imposible. Una persona no se recupera bien, y luego simplemente deja de existir. No sin una lucha, no sin una causa visible. La serenidad antinatural de su rostro no era un consuelo, era una ofensa, una mentira. La paz que el doctor Cabrera había dejado tras de sí no se sentía como una bendición divina, sino como la firma de un acto humano, un acto deliberado, calculado y monstruosamente perfecto en su ejecución. Incapaz de contener la tormenta que se agitaba en su interior, Martín buscó al único hombre en Veracruz que intuía que podría comprenderlo. Dejó el cuerpo de su amada al cuidado de su familia y corrió por las calles oscuras hasta la iglesia franciscana, donde encontró a Fray Mateo en la capilla, rezando a la luz de una única vela. Con una voz áspera por la angustia y la rabia, el carpintero le contó todo. Describió la recuperación de Elena, la visita final del doctor, la promesa del tónico reconstituyente, y entonces le confió la pieza clave, la que ahora lo torturaba sin piedad, el miedo de Elena a la medicina especial. Cada palabra que pronunciaba era un golpe de martillo sobre la sospecha del fraile, dándole una forma sólida y terrible. La historia de Martín no era una conjetura, era el testimonio de un testigo. Para Fray Mateo, la confesión de Martín fue como un relámpago que ilumina un paisaje de pesadilla. El terror en los ojos del marinero moribundo, el extraño jardín botánico del doctor, los silencios profundos en las habitaciones de los muertos, y ahora, el relato coherente y desesperado de un hombre práctico cuya prometida había sido asesinada bajo el pretexto de una cura. Todas las piezas disonantes encajaron en un mosaico de horror metódico. El patrón ya no era una inquietud teológica, era un protocolo criminal. El fraile sintió una oleada de frío que nada tenía que ver con la humedad de la noche. Miró al carpintero, un hombre destrozado por el dolor,
y supo que su misión había cambiado irrevocablemente. Ya no se trataba de salvar almas de la condenación eterna, sino de exponer a un demonio que caminaba entre ellos con la máscara de un salvador. Con una calma que no sentía, Fray Mateo consoló al carpintero, pero su mente ya estaba trazando un plan. La palabra de un hombre afligido, por sincera que fuera, no sería suficiente para acusar a una figura tan respetada como el doctor Cabrera. Necesitaban pruebas, algo tangible que conectara al doctor con aquellas muertes pacíficas, con el pretexto de ofrecer consuelo espiritual y ayudar en los preparativos del velatorio. Fray Mateo acompañó a Martín de vuelta a la casa de Elena. Mientras la familia lloraba en otra habitación y Martín se sentaba petrificado en una silla, el fraile comenzó su búsqueda. Con el corazón latiéndole en la garganta, revisó discretamente la habitación, sus ojos recorriendo cada rincón, cada sombra. Buscaba una anomalía, un descuido en la meticulosa obra del doctor. Sus dedos recorrieron el polvoriento espacio bajo el tosco catre de madera. Fue entonces cuando lo sintió, un objeto pequeño, liso y frío, con la respiración contenida. Lo sacó a la luz de la vela. Era un pequeño vial de vidrio, no más grande que la última falange de su dedo meñique. Estaba diseñado para ser desechado, para pasar desapercibido. El frasco estaba casi vacío, pero al inclinarlo, una única gota de un líquido claro y ligeramente viscoso se deslizó por la pared interior de cristal. Era una gota insignificante, inodora, incolora. Sin embargo, en la quietud de aquella habitación de luto, Fray Mateo la contempló como si fuera la esencia misma del mal. No era solo un residuo de medicina, era la prueba, era la verdad, destilada en una lágrima de veneno transparente, la clave que podría desvelar la monstruosa piedad del doctor Alonso de Cabrera. Aquel pequeño vial de vidrio se convirtió en el epicentro de la cruzada secreta de Fray Mateo. Ya no era un simple espectador de una anomalía estadística, era el custodio de una prueba física, un vestigio material del crimen perfecto. Sabía que sus sospechas, por fundadas que fueran, se disolverían como el humo ante el prestigio inamovible del doctor Cabrera. Necesitaba un argumento irrefutable, una crónica del horror que pudiera ser leída y comprendida por otros. Así, esa misma noche, a la luz temblorosa de una vela de sebo cuyo olor se mezclaba con la humedad salina del aire, Fray Mateo abrió un nuevo libro de contabilidad. No registraría en él diezmos ni donaciones, sino las deudas de un ángel asesino. Su pluma, un instrumento de fe, se transformó en la herramienta de un detective forense. Con una caligrafía apretada y febril, comenzó a documentar su investigación. El primer registro fue el de Elena. Anotó su nombre, su edad, la naturaleza de su enfermedad inicial y la declaración del propio doctor sobre su recuperación. Luego, la fecha y hora de la última visita de Cabrera, seguida de la hora estimada de su muerte. El intervalo, de apenas unos minutos, lo escribió en rojo. A continuación, retrocedió en su memoria, rescatando del torbellino de miseria de las últimas semanas cada rostro, cada nombre, cada muerte pacífica que ahora adquiría un cariz siniestro. El hijo del comerciante, el marinero aterrorizado, la viuda anciana que se durmió para siempre tras tomar un calmante. Nombres que antes eran parte de su letanía de extrema unción, se convirtieron en las piezas de una acusación monumental, una lista de víctimas de una piedad necrófila. El libro, un registro que, según los archivos diocesanos de Veracruz, aún sobrevive, se convirtió en una obsesión que consumía sus noches. Cada página era un testimonio silencioso. Fray Mateo desarrolló un método. Durante el día, realizaba sus deberes clericales, pero sus oídos estaban siempre alerta, captando los rumores de una nueva muerte serena, de otro milagro compasivo del doctor. Luego, visitaba a las familias en duelo, ofreciendo consuelo, mientras su mente registraba metódicamente los detalles, la hora de la visita, las palabras exactas del doctor, la descripción de esa paz antinatural. Por la noche, transcribía todo en su libro secreto, observando cómo el patrón se repetía con una regularidad matemática, una fórmula letal
aplicada una y otra vez con una precisión que desafiaba tanto a la naturaleza como a la voluntad divina. Era la ciencia al servicio de la muerte, documentada por la mano de la fe. Sin embargo, el vial de vidrio seguía siendo una pregunta sin respuesta. La gota de líquido transparente era el corazón del misterio. Fray Mateo sabía que no podía acudir a ningún otro médico o boticario de la ciudad. La influencia de Cabrera era demasiado extensa, su red de colegas demasiado leal. La ciencia oficial estaba cerrada para él. Su única opción era buscar conocimiento en los márgenes de la sociedad, en las tradiciones que la medicina europea despreciaba. Recordó haber oído hablar de una anciana curandera que vivía en los extramuros de la ciudad, una mujer indígena cuyo conocimiento de la flora local era legendario, una sabiduría ancestral transmitida a través de generaciones. Con el vial cuidadosamente envuelto en un paño, el fraile se aventuró fuera de los muros protectores de Veracruz, hacia los pantanos donde la superstición y la verdad a menudo crecían entrelazadas. La curandera, una mujer cuyo rostro era un mapa de arrugas profundas, lo recibió con una desconfianza inicial. No le mostró el vial. En cambio, describió con sumo detalle la planta que había visto en el jardín del doctor Cabrera, las hojas oscuras y lustrosas, las pálidas flores púrpuras o tau, la forma en que parecía absorber la luz. No tuvo que terminar su descripción. La anciana lo interrumpió. Sus ojos oscuros se abrieron con una mezcla de reconocimiento y temor. La llamóse el suspiro silencioso. Su voz, antes un murmullo áspero, se volvió grave. Le explicó que era una planta de un poder inmenso, raramente utilizada, pues su espíritu era celoso y su abrazo, definitivo. No era una planta para curar, le dijo, sino para liberar. Una liberación que no distinguía entre el dolor del cuerpo y la vida misma. Fray Mateo, con el corazón martilleándole en el pecho, le preguntó por sus efectos. La curandera le explicó que una decocción bien preparada de sus raíces o flores, administrada en la dosis correcta, no producía dolor. Al contrario, inducía una sensación de calma profunda, una euforia que disolvía el miedo, pero era una trampa. El veneno actuaba sobre los nervios, paralizando los músculos de forma progresiva e indolora. La víctima, plenamente consciente, sentiría cómo su cuerpo dejaba de obedecerle. La parálisis alcanzaría el diafragma y los pulmones, y la respiración se volvería superficial, luego inexistente. La muerte llegaría por asfixia, pero sin la lucha, sin la agonía, sin el terror de ahogarse. La víctima simplemente se apagaría, con los ojos abiertos, atrapada en un cuerpo que se había convertido en su propio ataúd. Una muerte pacífica, silenciosa, un suspiro. El fraile regresó a la ciudad con el alma helada. La descripción de la curandera encajaba con una perfección monstruosa en todo lo que había presenciado. La paz en los rostros de los muertos no era serenidad, era el rictus de la parálisis. El silencio en las habitaciones no era tranquilidad, era el vacío dejado por una lucha que nunca se permitió que ocurriera. El terror en los ojos del marinero ahora tenía un sentido espantoso. Él había estado consciente, había sabido que estaba muriendo, pero había sido incapaz de gritar, de moverse, de pedir ayuda. Estaba prisionero en su propia carne, observando su propia ejecución. La piedad del doctor Cabrera era una forma de tortura psicológica de una crueldad insondable, disfrazada de un acto de compasión. La mano gentil de la muerte era, en realidad, un puño de hierro invisible que ahogaba la vida desde dentro. Armado con este conocimiento aterrador, las entradas en su libro secreto adquirieron una nueva y sombría claridad. Ya no eran solo registros, eran laudos forenses. Debajo de cada nombre, añadía una nueva nota. Causa de la muerte. Parálisis inducida por neurotoxina. El suspiro silencioso. El libro se transformó en un cementerio de papel. Un catálogo metódico de asesinatos en serie, perpetrados por el hombre más respetado de Veracruz. Fray Mateo empezó a ver otro patrón en los datos. Las víctimas no solo eran enfermos terminales, eran los más vulnerables, los pobres sin familia que pudiera hacer preguntas, los marineros sin raíces, los niños cuyo sufrimiento era públicamente insoportable.
Cabrera no elegía a sus víctimas al azar, las seleccionaba. Eran especímenes para su filosofía perversa, sujetos de un experimento teológico donde él era el único juez. El número de nombres en el libro crecía: 14, 18, 23. Cada uno era un alma cuya partida había sido aplaudida como una bendición. Fray Mateo se dio cuenta de que el verdadero horror no era solo el veneno, sino la aquiescencia de la comunidad. El doctor Cabrera había explotado el miedo más profundo de la ciudad, el miedo a una muerte agónica, y lo había convertido en el escudo perfecto para sus crímenes. Ofrecía una solución tan deseable que nadie se atrevía a cuestionar sus métodos. Había creado un sistema simbiótico y macabro. Él proveía muertes limpias, y la sociedad le respondía con gratitud y una ceguera voluntaria. El fraile estaba completamente solo en su conocimiento, un hombre que veía el esqueleto debajo de la piel de un santo. Mientras tanto, el doctor Alonso de Cabrera, un hombre cuya meticulosidad se extendía a todos los aspectos de su vida, comenzó a sentir una alteración en el orden de su universo. Notó la mirada del joven fraile, que ya no era de admiración, sino de un escrutinio frío y persistente. Lo veía hablando con las familias de sus pacientes, curados, sus conversaciones prolongándose más de lo necesario para un simple consuelo espiritual. Percibió cómo la presencia de Mateo en los funerales se había vuelto más una vigilancia que un servicio religioso. Sus instintos, afinados por años de mantener su doble vida, le advirtieron de un peligro sutil, pero creciente. El cazador, acostumbrado a moverse sin ser detectado, sintió por primera vez el peso de otra mirada sobre su nuca. La sutileza dio paso a una certeza cuando, una tarde, desde la ventana de su estudio, Cabrera observó a Fray Mateo de pie al otro lado de la calle, con la vista fija no en su casa, sino en su jardín trasero, específicamente, en el parterre donde cultivaba con esmero su preciado suspiro silencioso. No era una mirada casual, era una mirada de entendimiento, de acusación. En ese instante, Cabrera supo que el fraile sabía, quizás no todos los detalles, pero sí lo suficiente para ser una amenaza existencial. La fachada de serenidad del doctor no se resquebrajó, pero una frialdad calculadora se apoderó de su mente. El juego había cambiado. Ya no se trataba de administrar su piedad en secreto, sino de proteger su misión de aquellos que, por ignorancia o fanatismo, intentarían detenerlo. Cabrera actuó con la misma precisión estratégica con la que preparaba sus venenos. No confrontó a Mateo directamente. Eso sería burdo y confirmaría las sospechas. En cambio, optó por un ataque preventivo, dirigido a la fuente de la autoridad del fraile. La iglesia solicitó una audiencia privada con el vicario general, un hombre mayor y pragmático más preocupado por la estabilidad de la diócesis que por las crisis de fe de sus jóvenes clérigos. Con un semblante de profunda y piadosa preocupación, el doctor expuso su caso. No acusó a Fray Mateo de nada. Por el contrario, lo elogió como un joven de fe inmensa, quizás demasiada para un lugar tan terrible como Veracruz. «Me preocupa el joven fraile», dijo Cabrera, su voz un murmullo de falsa compasión. «La muerte constante parece estar afectando su juicio. Lo veo en los ojos de los dolientes, buscando conspiraciones donde solo hay enfermedad, viendo la mano del hombre donde solo actúa la de Dios. Interfiere en mis tratamientos, cuestiona mis métodos con argumentos teológicos que rayan en el fanatismo. Teme que la ciencia esté usurpando el misterio divino». Pintó a Fray Mateo no como un investigador, sino como un joven fundamentalista, desequilibrado por el sufrimiento, un obstáculo para el progreso médico y un riesgo para la paz espiritual de la comunidad. Estaba sembrando la duda, no para desacreditar a un asesino, sino para invalidar a un testigo. El vicario, un hombre que confiaba más en la reputación de un ciudadano prominente como Cabrera que en las inquietudes de un fraile recién llegado, escuchó con atención. Las palabras del doctor, cuidadosamente elegidas, resonaron en su mente pragmática. Un fraile fanático que perturbaba a las familias en duelo y obstaculizaba el trabajo del único médico eficaz de la ciudad era un problema administrativo. Agradeció al doctor por su cristiana preocupación y le aseguró que hablaría con Fray Mateo para recordarle los límites de su jurisdicción.
Cabrera había logrado su objetivo. Había envenenado el pozo. Había aislado a Fray Mateo, transformándolo de un potencial acusador en un problemático subordinado a los ojos de sus superiores. Unos días después, el escenario para la confrontación final de este acto fue dispuesto. Sucedió en el patio silencioso del convento franciscano, bajo la sombra de un ceibo centenario. El doctor Cabrera abordó a Fray Mateo cuando éste salía de la capilla tras el rezo de vísperas. La actitud del médico era de una calma paternal, pero sus ojos, oscuros y desprovistos de toda calidez, eran los de un anatomista evaluando un espécimen. No levantó la voz, no hizo ninguna amenaza explícita. Su poder residía en la autoridad tranquila que proyectaba, una autoridad que ahora sabía que estaba respaldada por la propia iglesia. Se acercó al fraile, que se tensó instintivamente, como un animal que huele a su depredador. «Fray Mateo», comenzó el doctor, su voz apenas un susurro que el viento húmedo casi se lleva. «He oído de su celo, de su profunda preocupación por las almas que parten de este mundo. Es una vocación admirable». Hizo una pausa, dejando que el silencio se cargara de significado. «Pero debe entender que hay diferentes tipos de ministerios en este valle de lágrimas. Cada uno de nosotros tiene un dominio asignado por la providencia. Usted se ocupa de lo eterno, de lo que viene después. Yo me ocupo de lo temporal, del sufrimiento que ocurre aquí y ahora. Nuestros caminos son paralelos, pero no deben cruzarse». Era un discurso que sonaba a consejo, pero que se sentía como una demarcación de territorio, una línea dibujada en la arena. La mirada de Cabrera se endureció sutilmente. La máscara de benevolencia se deslizó por un instante para revelar el acero que había debajo. Su preocupación por los cuerpos, por la carne que sufre, aunque bien intencionada, es una distracción de su verdadero propósito. Está confundiendo la teología con la fisiología, el misterio de la fe con la mecánica de la muerte. Se inclinó un poco más cerca, su aliento casi rozando el oído del fraile, y pronunció la frase que sellaría su declaración de guerra, una frase que resonaría en la mente de Fray Mateo como una sentencia. «Concéntrese en las almas, Fray Mateo», dijo con una finalidad escalofriante, «y déjeme los cuerpos a mí». Tras pronunciar su advertencia, el doctor Cabrera se enderezó, asintió con una leve y formal inclinación de cabeza, y se marchó con el mismo paso tranquilo y mesurado con el que había llegado. Dejó a Fray Mateo solo en el patio, temblando, no de miedo, sino de una furia impotente y una claridad aterradora. La advertencia no era solo una amenaza, era una confesión, era la arrogante declaración de un hombre que se creía por encima de Dios y de la ley, un hombre que había definido su reino, y ahora le advertía al fraile que no traspasara sus fronteras. En ese momento, Fray Mateo supo que no había vuelta atrás. La iglesia no lo ayudaría. Las autoridades no lo escucharían. Estaba completamente solo, enfrentado a un monstruo protegido por una reputación de santidad y armado con el veneno más sutil de todos, la gratitud de sus víctimas. La advertencia del doctor Cabrera resonó en el silencio del patio como el tañido de una campana fúnebre. Fray Mateo comprendió en ese instante la verdadera dimensión de su soledad. La iglesia, su refugio y autoridad, había sido neutralizada por la astucia del médico. Las autoridades seculares reverenciaban a Cabrera como un pilar de la comunidad. Estaba solo, enfrentado a un adversario que había convertido la propia compasión en un arma y un escudo. Su libro de contabilidad de la muerte, lleno de nombres y fechas, no era más que una teoría sin la prueba definitiva, una confesión. La amenaza velada del doctor, sin embargo, no lo acobardó. Por el contrario, encendió en él una urgencia desesperada. El tiempo se agotaba. Si no actuaba ahora, la mano gentil de Tánatos seguiría administrando su paz eterna, y más almas serían curadas, en el silencio de sus lechos, sus últimas protestas ahogadas por la parálisis del veneno. Su única esperanza residía en el único otro hombre que compartía su terrible conocimiento, Martín, el carpintero. La furia del joven, inicialmente una tormenta de dolor ciego, se había asentado con el tiempo en un sedimento duro y afilado de venganza. Fray Mateo lo buscó en su taller.
un espacio que olía a cedro recién cortado y a la sal del mar. No le habló de herejía ni de la usurpación del papel de Dios. Le habló de Helena, le mostró el pequeño vial de vidrio, ahora vacío, y le relató con detalle la descripción que la curandera había hecho de él. Suspiro silencioso. Apeló no a su fe, sino a su lógica de hombre práctico. Él la envenenó, Martín. La vio recuperarse y decidió que su sufrimiento potencial era una ofensa a su filosofía. No fue un acto de piedad, fue un acto de arrogancia. Necesitamos la prueba final, y está en su clínica. Los nudillos de Martín se pusieron blancos al apretar un mazo de madera. En sus ojos no había duda, solo una determinación gélida. El plan que forjaron fue uno de necesidad, nacido de la desesperación. Martín, cuyo conocimiento de las estructuras era tan íntimo como el de Fray Mateo con las escrituras, conocía los puntos débiles de los edificios de la ciudad. La clínica del doctor, aunque sólida, no era una fortaleza. Decidieron actuar en la noche más oscura, durante una de las raras ausencias del doctor, quien había sido llamado a una hacienda lejana para atender al patriarca de una familia adinerada. La noche elegida, el aire era un caldo espeso, cargado de humedad y del zumbido incesante de los mosquitos. Mientras la ciudad dormía un sueño febril, dos figuras sombrías se deslizaron por las callejuelas traseras, sus corazones latiendo al unísono con el miedo y la determinación. Uno llevaba su fe como armadura, el otro, un juego de ganzúas y palancas de hierro, las herramientas de su oficio convertidas en llaves hacia la verdad. Llegaron a la parte trasera de la clínica, un muro de piedra cubierto de enredaderas que brillaban húmedas bajo la luz de las estrellas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el lejano graznido de un ave nocturna y el chapoteo del agua contra los pilotes del muelle. Martín trabajó con una eficiencia silenciosa y profesional. Sus herramientas no hicieron más ruido que el de un insecto arrastrándose sobre la madera. La cerradura de la puerta trasera, una obra de herrería española, cedió ante su pericia con un clic casi inaudible que, en la tensión del momento, sonó como un trueno. Abrieron la puerta lentamente, revelando la oscuridad de la clínica. Era como entrar en la boca de una tumba. Un olor antiséptico a hierbas secas y alcohol los recibió. Un aroma limpio que ahora se sentía profano. La fragancia de una morgue meticulosamente ordenada. Se adentraron en el santuario del doctor. La luz de la luna, filtrándose a través de las altas ventanas, dibujaba rectángulos plateados en el suelo de baldosas, iluminando los contornos de los muebles y el brillo metálico de los instrumentos quirúrgicos dispuestos en bandejas. El orden era sobrecogedor. Cada bisturí, cada pinza, cada jeringa de vidrio, descansaba en su lugar preciso, como soldados esperando una orden. Fray Mateo sintió un escalofrío al imaginar aquellas mismas herramientas siendo utilizadas para propósitos tan opuestos, para cortar la carne enferma y para facilitar la administración del veneno que detenía corazones. Se movieron con la cautela de quien profana un templo, buscando no un tesoro, sino un libro, el registro que pudiera condenar al sumo sacerdote de aquel culto a la muerte piadosa. El silencio de la clínica parecía gritar con las voces de los que allí habían encontrado su paz final. Su búsqueda se centró en el estudio privado, el corazón intelectual y operativo del doctor Cabrera. Era una habitación forrada de libros de anatomía, filosofía y botánica. El escritorio de caoba maciza dominaba el espacio, tan pulcro como el resto de la clínica. Revisaron los cajones, pero solo encontraron registros médicos ordinarios, correspondencia y facturas. La frustración comenzaba a aflorar. Fray Mateo, desesperado, pasaba sus manos por los lomos de los libros, rezando en silencio por una señal. Fue Martín, con su ojo entrenado para las imperfecciones de la madera, quien notó la anomalía. Una de las tablas del suelo, justo debajo del escritorio, no estaba alineada perfectamente con las demás. Tenía un brillo ligeramente distinto, como si hubiera sido movida con frecuencia. Se arrodilló, y usando la punta de una fina palanca, la levantó. Debajo, había un compartimento secreto. Dentro del hueco, envuelto en un paño de terciopelo negro, había un único objeto, un libro de contabilidad grande,
encuadernado en cuero oscuro, sin ningún título en su lomo. Su apariencia era deliberadamente anodina, diseñada para no llamar la atención. Fray Mateo lo tomó en sus manos. Pesaba más de lo que aparentaba, como si las palabras en su interior tuvieran una masa física. Lo colocó sobre el escritorio, abriéndolo con dedos temblorosos bajo un rayo de luna que servía de foco. La primera página no contenía cifras ni transacciones. Contenía una caligrafía elegante y precisa, la misma de las etiquetas de los frascos del doctor. La primera entrada, fechada apenas unas semanas atrás, hizo que el corazón de Martín se detuviera. Paciente, Elena. Enfermedad, fiebre remitente en fase de recuperación. Dosis, 12 gotas. Observación. Liberada de la amenaza de una recaída y del inevitable deterioro de la vida mundana. Una flor salvada de marchitarse. Pasaron las páginas con una mezcla de horror y fascinación morbosa. El libro era un catálogo exhaustivo de la obra secreta de Cabrera. Cada página, una vida. El hijo del comerciante, liberado del tormento febril que deformaba su inocencia. El marinero anónimo, un alma sin anclas, liberada de un cuerpo que ya era su prisión. Le di el puerto final que el mar le negaba. Y así, página tras página, más de 50 nombres, cada uno con su dosis precisa, su justificación filosófica y una frialdad que helaba la sangre. Cabrera no omitía detalle alguno. Describía la reacción de las familias, su gratitud, viéndola como una validación de su obra, y en varias entradas, repetía una frase que parecía ser su mantra, su autodefinición. Una vez más, he servido como la mano gentil de Tánatos. El libro no era un diario de un asesino, era el evangelio de un Dios autoproclamado. Las justificaciones filosóficas eran quizás la parte más aterradora del diario. En largos pasajes, Cabrera disertaba sobre la crueldad de la naturaleza y la estupidez de la esperanza. Consideraba el sufrimiento prolongado como el verdadero acto inmoral, una falla en el diseño de la creación que él, con su intelecto y su conocimiento de la química de las plantas, estaba destinado a corregir. Se veía a sí mismo no como un destructor de vida, sino como un optimizador de la muerte, un artista que ofrecía un final limpio y sereno a una obra a menudo sucia y caótica. No había rastro de culpa o remordimiento en sus palabras, solo la convicción inquebrantable de un Mesías que había encontrado su vocación, una misión tan elevada que estaba más allá del bien y del mal, más allá de la comprensión de mentes inferiores como las de los frailes y los carpinteros. Estaban tan absortos en la lectura de aquel testamento del horror que no oyeron los primeros sonidos. Fue un leve crujido en la puerta principal, seguido por el inconfundible chasquido metálico de una llave girando en la cerradura. Se quedaron helados, el libro abierto entre ellos como una acusación de papel y tinta. Luego, oyeron los pasos. Eran lentos, mesurados, el andar tranquilo y seguro de un hombre que se mueve por su propio dominio. Los pasos del doctor Cabrera. El pánico se apoderó de Fray Mateo, pero Martín, reaccionando con instinto, lo agarró del brazo y lo arrastró hacia las sombras más profundas de la habitación, detrás de una pesada cortina de terciopelo. Apenas tuvieron tiempo de ocultarse cuando la puerta del estudio se abrió, inundando el umbral con la luz de un candil. El doctor había regresado. Cabrera entró en su estudio, y por un instante, todo pareció normal. Dejó el candil sobre una mesa auxiliar y se movió hacia su escritorio para guardar su maletín. Fue entonces cuando se detuvo. Su mirada, aguda y entrenada para detectar la más mínima anomalía, se fijó en el libro que yacía abierto sobre el escritorio, profanado por la luz de la luna. Vio la tabla del suelo ligeramente descolocada. No hubo un grito de sorpresa, ni una exclamación de ira. Su rostro permaneció impasible, pero una quietud mortal se apoderó de él. Lentamente, giró su cabeza hacia la cortina donde sabía que estaban escondidos. «Pueden salir», dijo con una voz tranquila, la misma voz con la que consolaba a las familias. «No hay necesidad de esconderse en la casa de la verdad, aunque me temo que es una verdad que no están equipados para comprender». Empujados por la ineludible fuerza de sus palabras, Fray Mateo y Martín salieron de las sombras. El carpintero se posicionó ligeramente delante del fraile.
con el cuerpo tenso como un resorte. Cabrera los miró, uno por uno, con una expresión que no era de enojo, sino de una profunda y fría decepción, como un profesor ante dos alumnos que han fallado un examen fundamental. Han leído mi trabajo, afirmó, no como pregunta, sino como un hecho. Han violado la santidad de mi investigación, y ahora, inevitablemente, la juzgarán con la brutalidad de la ignorancia. No negó nada, no intentó excusarse. Su confesión no fue un arrebato de culpa, sino la defensa serena y arrogante de su obra. Caminó hacia ellos, su calma absoluta más aterradora que cualquier amenaza. Ustedes lo llaman asesinato, continuó, su voz un murmullo pedagógico. Yo lo llamo el acto final de la medicina, la compasión suprema. ¿Qué es más cruel? ¿Permitir que un cuerpo se desgarre en una agonía sin sentido, o concederle una transición pacífica, un cierre digno a la historia de una vida? Usted, Fray Mateo, reza por las almas prometiendo un paraíso incierto. Yo entrego un paraíso tangible aquí y ahora, el paraíso del fin del dolor. Se detuvo frente a ellos, su mirada fija en el fraile. Su Dios es un artista sádico que se deleita en los sufrimientos prolongados. Yo soy simplemente un crítico de arte que edita sus peores obras, ofreciendo finales más elegantes. Soy un salvador, no un asesino. Su lógica era tan perversa y coherente que por un momento, Fray Mateo sintió un vértigo desorientador. Entonces la mirada del doctor se agudizó y una expresión de diagnóstico clínico apareció en su rostro. Pero veo que usted también sufre, Fray Mateo, dijo suavemente. Sufre de la peor de las enfermedades, una fe ciega que lo ha contagiado con la plaga de la duda y el miedo. Le impide ver la belleza de mi trabajo. De una pequeña caja sobre su escritorio, sacó una jeringuilla de vidrio ya preparada, con su aguja de acero brillando a la luz del candil. Contenía un líquido claro. Afortunadamente, es una dolencia que tiene cura. Una dosis muy pequeña puede aliviar la angustia de la incertidumbre y traer una claridad definitiva. Con un movimiento rápido y preciso, se lanzó hacia Fray Mateo, la aguja apuntando a su cuello. Permítame curarlo. Permítame darle la paz que usted tan cruelmente niega a otros. El destello de la aguja fue la última manifestación de la metódica locura del doctor. Antes de que el acero pudiera tocar la piel de Fray Mateo, la figura de Martín, el carpintero, se interpuso con la fuerza explosiva de un hombre que no tenía nada más que perder. El golpe de su puño, endurecido por años de martillar clavos en la densa madera de los navíos, no fue elegante, pero sí brutalmente efectivo. El impacto lanzó al doctor Cabrera hacia atrás, haciéndole perder el equilibrio y soltar la jeringa, que se hizo añicos en el suelo de baldosas, liberando su contenido transparente en un charco inofensivo. La lucha que siguió fue breve y desesperada. No fue una batalla de intelectos o filosofías, sino la pura y primitiva confrontación de la fuerza bruta contra la fría precisión. Cabrera, despojado de su aura de control, luchó con la ferocidad silenciosa de un animal acorralado, pero no era rival para la furia concentrada de Martín. Sometido y atado con las cuerdas de las propias cortinas de su estudio, el ángel de la misericordia quedó reducido a un simple prisionero, su rostro finalmente una máscara de impotencia. El juicio que siguió no fue un procedimiento penal secular. El diario del doctor, con sus blasfemas justificaciones filosóficas, fue considerado una prueba de una herejía tan profunda que el caso fue inmediatamente reclamado por el Santo Oficio de la Inquisición. Alonso de Cabrera no fue juzgado por los más de 50 asesinatos que había documentado meticulosamente. Fue juzgado por un crimen considerado infinitamente más grave: usurpar el papel de Dios. La sala del tribunal, un espacio austero y sombrío en el corazón del poder eclesiástico de Veracruz, se convirtió en el escenario final de su drama teológico. Fray Mateo testificó, su voz temblorosa pero firme, presentando el diario como la prueba definitiva. Martín relató la muerte de Elena, su testimonio, un ancla de dolor terrenal en un mar de debates doctrinales. A través de todo ello, Cabrera permaneció en silencio, su rostro una máscara de desdén intelectual, observando a sus jueces no como un acusado,
sino como un genio incomprendido ante un jurado de mentes inferiores. Cuando finalmente se le dio la oportunidad de hablar, no pidió clemencia ni negó los hechos. En su lugar, ofreció una última y escalofriante defensa de su filosofía. Con la calma de un catedrático dando una lección, argumentó que su obra no era una usurpación, sino una corrección necesaria al diseño imperfecto de la creación. Declaró que la verdadera herejía era la adoración del sufrimiento, la pasividad ante la agonía. Sus palabras, pronunciadas con una elocuencia serena, llenaron la sala de un silencio incómodo y horrorizado. No era la confesión de un loco, sino el manifiesto de un profeta de una nueva y terrible fe. El veredicto, sin embargo, era inevitable desde el principio. Fue declarado culpable de herejía, de actuar como árbitro de la vida y la muerte, un poder reservado exclusivamente a la divinidad. La sentencia fue la muerte en la hoguera, un castigo diseñado no solo para destruir el cuerpo, sino para purificar simbólicamente un alma considerada irrevocablemente corrupta. La ejecución del Dr. Alonso de Cabrera se convirtió en el evento más recordado de aquella década en Veracruz. La ciudad entera pareció congregarse en la plaza principal, un mar de rostros ansiosos y conflictivos. La atmósfera no era de celebración, sino de una tensión casi insoportable. Era un espectáculo que dividía a los espectadores en facciones silenciosas. Por un lado, estaban los que lo veían como un monstruo, un demonio con máscara de hombre cuya muerte era una purga necesaria para la ciudad. Por otro, dispersos entre la multitud, se encontraban los familiares de aquellos a quienes Cabrera había curado. No lloraban ni protestaban, pero en sus ojos se podía leer una gratitud secreta y culpable. Para ellos, el hombre que ardía en la pira no era un hereje, sino el ángel compasivo que les había ahorrado el trauma de una agonía prolongada. Cabrera murió como vivió, en silencio, con la mirada fija en el horizonte, impávido hasta el final. Inmediatamente después de la ejecución, la clínica y residencia del doctor se convirtieron en un lugar tabú. Nadie se atrevió a reclamar la propiedad, que fue rápidamente sellada por las autoridades eclesiásticas. Pero los sellos de cera no podían contener el estigma que se había adherido a sus muros. El lugar, antes un símbolo de ciencia y orden, se transformó en un monumento al horror. La vegetación tropical, siempre agresiva en Veracruz, comenzó su lenta reconquista. Las enredaderas cubrieron las ventanas como dedos esqueléticos, y el salitre del mar carcomió la piedra. Los niños que pasaban por la calle aceleraban el paso, y los adultos se santiguaban, murmurando oraciones. La clínica fue abandonada al tiempo y al miedo, convirtiéndose en una cicatriz física en el paisaje de la ciudad, un recordatorio perpetuo del ángel caído que había dispensado la muerte desde sus impecables habitaciones. El orden se había convertido en ruina. Con el paso de los años, la historia factual del juicio y la ejecución comenzó a desvanecerse, suplantada por una narrativa más oscura y sobrenatural. La memoria colectiva, incómoda con la ambigüedad moral del doctor, prefirió transformarlo en una figura del folclore. Así nació la leyenda del Doctor Misericordioso. La gente comenzó a susurrar historias de luces extrañas vistas en las ventanas de la clínica abandonada y de un olor antiséptico a hierbas que a veces flotaba en el aire nocturno. Lo más inquietante eran los supuestos fantasmas. No eran espectros atormentados que gritaban y arrastraban cadenas. Se decía que los espíritus que habitaban la clínica eran los de sus víctimas, pero que vagaban en un silencio plácido, con expresiones de una paz eterna. Eran fantasmas agradecidos, una idea tan perturbadora que cimentó la leyenda en el imaginario popular de Veracruz por los siglos venideros. El destino de los dos hombres que desenmascararon a Cabrera también se entrelazó con la leyenda. Fray Mateo, lejos de ser celebrado como un héroe, fue discretamente transferido por la Iglesia a una remota misión en las Filipinas poco después del juicio. Sus superiores, incómodos con el joven fraile que había expuesto una verdad tan perturbadora y que había obligado a la Inquisición a actuar, prefirieron exiliarlo. Su celo se consideró peligroso, una fuerza que había alterado el frágil equilibrio de poder en la ciudad. Martín, el carpintero, obtuvo su justicia, pero a un costo terrible.
Habiendo perdido al amor de su vida, se dice que nunca se recuperó. Abandonó su taller, su oficio, y se convirtió en un hombre solitario y sombrío que pasaba sus días mirando el mar. Un recordatorio viviente de que la verdad, a veces, solo trae consigo un vacío más profundo. Sus vidas se convirtieron en notas a pie de página en la historia principal del monstruo que habían derrotado. La leyenda del Doctor Misericordioso se arraigó profundamente en la cultura de Veracruz. Se convirtió en un cuento con moraleja contado por abuelas para asustar a los niños, en una historia susurrada en las tabernas del puerto y en un capítulo oscuro en los anales de los historiadores locales. Cada generación añadía una nueva capa de detalles macabros o interpretaciones filosóficas. La figura de Cabrera se volvió maleable, representando a veces la arrogancia de la ciencia contra la fe, otras veces la seducción de las soluciones fáciles a problemas complejos, y en ocasiones, simplemente el mal puro disfrazado de benevolencia. La historia sobrevivió a las epidemias, a las guerras y a la modernidad, demostrando que las narrativas que exploran las zonas grises de la moralidad humana son las más resistentes al paso del tiempo. La pregunta sobre su verdadera naturaleza, monstruo o salvador, nunca fue respondida, y es en esa ambigüedad donde la leyenda encontró su poder perdurable. Hoy en día, los ecos de esta historia aún resuenan en el Veracruz moderno. Las ruinas de la clínica, como vimos al principio, son una atracción turística macabra, un lugar donde los guías narran la historia del Doctor Misericordioso a grupos de visitantes fascinados. En el museo de la ciudad, una vitrina polvorienta exhibe un puñado de instrumentos médicos recuperados de las ruinas, sus superficies de latón y acero ahora corroídas por el óxido, mudos testigos de la doble vida de su dueño. Son reliquias de un tiempo en que la línea entre curar y matar se volvió peligrosamente delgada. Contemplar estos objetos es sentir un escalofrío, una conexión tangible con el pasado, un recordatorio de que bajo la superficie de la historia yacen secretos que desafían nuestra comprensión del bien y del mal, de la compasión y de la crueldad. La historia del Dr. Cabrera nos obliga a confrontar una pregunta inquietante que trasciende los siglos. Cuando el sufrimiento es absoluto y la muerte es inevitable, ¿es un final piadoso y acelerado un acto de arrogancia monstruosa o la forma última de compasión? El legado del doctor es esta duda, un veneno filosófico que infecta a todo aquel que conoce su historia. La respuesta yace enterrada con él, en las cenizas de su hoguera y en el silencio de sus víctimas agradecidas. Para garantizar que los capítulos más sombríos de nuestra historia nunca sean olvidados y que sus preguntas sigan desafiándonos, suscríbete y ayúdanos a preservar el archivo de las sombras.